En Guatemala hemos tenido distintos momentos constitucionales dentro de la historia de nuestro país. Por ejemplo, cuando se fundó la República de Guatemala el 21 de marzo, tenemos que se disuelve el Pacto Federal de las Repúblicas de Centroamérica, se crea el Poder Ejecutivo con una figura de presidente y hay división de poderes en un lapso de tiempo de aproximadamente unos 10 a 20 años. Hubieron distintas constituciones, pero en este video vamos a abarcar solamente una. Nuestra constitución vigente de 1985, que fue emitida el 31 de mayo de 1985 y fue publicada el 3 de junio del año 1985. Ponen énfasis en la primicia de la persona humana. Esto no significa que esté inspirada en los principios del individualismo, sino que por siguiente tienda a vedar la intervención estatal en lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolla los principios de seguridad y justicia a los que se refiere en el mismo preámbulo. Nuestra constitución se divide en tres partes, en la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. Dentro de la parte dogmática es donde están todos los principios generales relativos a la fuente y la residencia de la soberanía, así como los principios constitucionales sobre individuales y colectivos. También se encuentran los derechos humanos en aspecto individual y en aspecto colectivo. Se le reconoce al pueblo como el sector gobernado frente al poder político, que es la parte gobernante. Luego tenemos la parte orgánica, donde se está todo lo regulado, todo lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento del Estado y sus distintas dependencias, donde se establece la organización de Guatemala en lo que respecta al poder y la estructura jurídico-política y las limitaciones del poder público frente a la población. Luego tenemos la parte pragmática, donde se establecen todas las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objeto de defender el orden constitucional. La parte dogmática la encontramos desde el artículo 1 hasta el 139. La parte orgánica la tenemos desde el 140 hasta el artículo 262 y la parte pragmática la tenemos desde el 263 hasta el 281. Ahora bien, ¿cuál es la jerarquía de las normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco? Para esto vamos a basarnos en la pirámide de Kelsen, donde en el primer peldaño hasta arriba tenemos a la Constitución Política y junto con la Constitución Política tenemos a los tratados y convenios en materia de derechos humanos que han aceptado y ratificado el Estado de Guatemala. También tenemos las normas de tipo constitucional, que serían la ley de amparo o exhibición personal, la ley de constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento y la ley del orden público. Luego tenemos en el segundo peldaño tenemos las leyes ordinarias, o sea, las leyes que se derivan a través del Congreso de la República, como por ejemplo la ley del organismo judicial, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Notariado, la ley de trabajo, la ley de tribunales de familia, tratados internacionales, etc. Luego, en el tercer peldaño tenemos las normas reglamentarias. En estas, por ejemplo, tenemos las del organismo ejecutivo, legislativo y judicial y la de los ministerios. También están las normas reglamentarias de reglamento telefónica, reglamento de la ley del IVA, particulares del reglamento interior de trabajo de una empresa. Y luego en el último peldaño tenemos las normas individualizadas, como por ejemplo las sentencias de todos los tribunales, los contratos civiles y mercantiles, pactos colectivos o de condiciones de trabajo y testamentos. Ahora, siempre recordemos que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, y la soberanía radica en el pueblo, quien se le otorga al Estado para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y la subordinación entre los mismos está prohibida. Ahora, siempre es bueno recordar lo que dice el artículo 1 para finalizar,
que es la protección a la persona, que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Aparte de que los deberes del Estado son garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.